Les estamos presentando Dígalo aquí. La dictadura socialista de Nicolás Maduro ha infligido un daño y un sufrimiento terribles a la buena gente de ese país. Los venezolanos están muriendo de hambre y su país está colapsando. Sus instituciones democráticas están siendo destruidas. La situación es completamente inaceptable y no podemos simplemente observar. Estamos de vuelta en Dígalo aquí y por supuesto cambiando drásticamente de tema. Escuchamos ahí parte de las declaraciones del presidente Donald Trump hoy en su primera aparición en la Asamblea General de la ONU, de las Naciones Unidas, y para ello vamos a conversar con el politólogo abogado Carlos Sánchez Berzaín, quien nos acompaña en nuestros estudios. Bienvenido. Encantado, un gran saludo. Muchísimas gracias. Quisiera que nos comente un poco cuál es la lectura que usted le da. Por allí hemos visto varios análisis en donde hablan pues de un discurso nacionalista, en donde retomó ese camino que traía desde la campaña, que quizás lo llevó a la presidencia, en donde afirma pues que Estados Unidos siempre primero, pero también se refirió hacia otros países, sobre todo el caso venezolano, como ya escuchábamos. ¿Qué lectura le puede dar usted a la participación de Trump hoy en las Naciones Unidas? Bueno, el presidente de los Estados Unidos es el jefe de la política exterior norteamericana, a tiempo que es la cabeza del Poder Ejecutivo en lo interno, en lo que hace a la política de los Estados Unidos. Las Naciones Unidas son el foro más importante del mundo, donde en este periodo ordinario de sesiones, que empieza la tercera semana de septiembre todos los años, acuden los jefes de Estado a expresar sus posiciones políticas. Lo que ha hecho Trump es marcar la línea de la política exterior norteamericana, porque esa es su competencia y lo está haciendo en el foro más importante del mundo. Lo ha hecho en varios rumbos, en varios sentidos. Ha tocado el tema de Corea del Norte, ha tocado el tema de la paz internacional, del mantenimiento de la seguridad internacional, ha tocado el tema del terrorismo, pero en lo que hace a nuestra región ha tocado como centrales el tema de Venezuela y de Cuba, a quienes ha caracterizado como lo que son dictaduras. Ha señalado a la dictadura venezolana como la autora de una situación de daño a los ciudadanos y al pueblo venezolano y ha expresado, en función de un principio de derecho internacional que aunque no lo ha mencionado existe, que Estados Unidos y el mundo no pueden quedar impasibles ante el hecho de que más allá de toda norma jurídica, más allá de todo principio, se haya roto la democracia y una dictadura esté llevando al hambre, a la miseria, a la inseguridad al pueblo venezolano. Entonces, viniendo eso del jefe de Estado de los Estados Unidos, estamos viendo un señalamiento, un rumbo de la política exterior norteamericana, en el sentido de decir que Estados Unidos va a defender los principios y los valores de la democracia en el hemisferio, en el mundo y en Venezuela, que está señalando a Venezuela como una dictadura, que le está poniendo al margen de lo que es la legalidad internacional, porque las Naciones Unidas tienen como propósito fundamental, han sido creadas para eso en el marco de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, han sido creadas para mantener la paz y la seguridad internacionales y el fundamento de eso es la democracia. Sí. Y en esa dinámica el mensaje de Trump es muy claro porque va unido además el tema de Venezuela con el tema de Cuba y está mostrando, quiero reiterar esto, el rumbo de la política exterior de los Estados Unidos, que es una política exterior fundada en los principios de defensa de la libertad, la paz y la democracia en la región. Y es que, señor Sánchez, a ver, no es de gratis que estas palabras han sido ofrecidas en este foro tan importante. Es decir, no se trata de un cumplimiento, como muchos quieren sugerir, de promesas políticas. Más bien pareciera que sí existe una orquesta ya dirigida para combatir lo que son los abusos hacia las libertades públicas y civiles en nuestro país, Mire, en Venezuela. Lo que tiene que pasar en Venezuela es que la dictadura tiene que cesar y el dictador Maduro y su grupo de delincuencia organizada tienen que dejar el poder. Porque hay un tema que es muy claro y que ha sido señalado por varios gobernantes. Colombia ha expresado su preocupación, el presidente de Francia lo ha dicho, hay mensajes de diferentes fuentes, en sentido de que el gobierno de Venezuela, liderado por Maduro, además de ser un gobierno ilegítimo y de ser un gobierno ilegal, además de ser una dictadura, es un grupo de gente que se ha constituido en un grupo de delincuencia organizada, en un grupo de gente que está cometiendo delitos para obtener el beneficio material de quedarse en el poder para proteger su impunidad.
Y eso está también señalado por convenciones como la Convención de Palermo de las propias Naciones Unidas, que más allá de una señal de gobiernos como la que se ha dado ahora, puede ser objeto inclusive de una acción de policía. El tema es que hay una conciencia mundial, y este es el mensaje, no solamente de parte de Estados Unidos, sino de parte de países europeos y países latinoamericanos, de que la democracia debe volver a Venezuela y de que la dictadura y el dictador de Venezuela deben dejar el poder para que sean los venezolanos los que definan su futuro y puedan recuperar sus condiciones de vida normales. Ahora, es más fácil, y disculpa, Reiner, es más fácil que ahora el tema de Venezuela entre nuevamente en el Consejo de Seguridad de la ONU ante estas participaciones del día de hoy. Sí, y es mucho más fácil que además en la OEA se intente una nueva acción y que las medidas en contra de la dictadura, no del pueblo venezolano, hay que sancionar, hay que castigar, hay que aislar a la dictadura venezolana. ¿Para qué? Para que deje el poder, porque si no es por medidas de presión y por medidas de uso legítimo de la fuerza internacional, no ha de haber la posibilidad de que esa dictadura que sigue el modelo, que es un apéndice, un satélite de la dictadura castrista cubana, que también ha sido mencionado hoy día, deje el poder. O sea, no va a ser con ruegos ni con discursos que Maduro y su grupo de delincuencia organizada va a dejar el poder. Es con presión política internacional, es con medidas internacionales y con acciones internacionales que no van a ser obviamente de intervención, pero que van a ser de defensa de la libertad y la democracia, porque la democracia no es inerme. Cuando un asaltante asalta su casa, usted tiene que llamar a la policía y la policía tiene que tomar acción. Claro. Venezuela ha sido asaltada, ha sido tomada, está hoy día controlada por un grupo de delincuentes que se ampara en el uso de la fuerza desde el poder político, y hoy día lo están señalando en las Naciones Unidas los mandatarios de las potencias y de los países más importantes del mundo. Ese es el valor del discurso de Trump. Les estamos presentando Dígalo Aquí. Continuamos, amigas y amigos, en Dígalo Aquí. Hoy, en esta reunión de dignatarios en la Organización de Naciones Unidas, el tema Venezuela fue ventilado no solamente por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sino también por los presidentes de Colombia y de Brasil, respectivamente, Juan Manuel Santos y Michel Temer. Veamos a continuación sus declaraciones. A situação dos direitos humanos na Venezuela, lamentavelmente... Continuamos apoyando solidariamente al pueblo venezolano con el que tenemos vínculos de hermandad. No hay espacio para alternativas en la democracia, y eso es precisamente lo que hemos afirmado en Mercosur, y eso es lo que seguiremos defendiendo. Y a toda la comunidad internacional a que apoyemos al pueblo venezolano en la búsqueda de una solución pacífica que lo regrese al cauce del progreso, de la democracia y de la libertad. Así es, estas eran parte de las declaraciones que ofrecieron algunos mandatarios en esta Asamblea General de la ONU. Y justamente yo también quería consultarle sobre el hecho de que Venezuela de alguna manera respondió a estas declaraciones. El canciller Arreaza decía que de manera irónica que su respuesta era que mientras Donald Trump estaba durante 22 años pues haciendo su fortuna, en Venezuela se habían registrado más de 20 procesos electorales, lo cual, según él, lo cataloga como una democracia. ¿Cuál es su opinión sobre este señalamiento? Bueno, el tema es que no se puede comentar la opinión de gente que ha usurpado el poder y que para justificar su permanencia en un proceso dictatorial pone todo tipo de pretextos. Aquí los hechos son claros. En Venezuela no hay democracia, en Venezuela hay presos políticos, en Venezuela hay tortura, en Venezuela se cometen delitos infraganti todos los días, es un narcoestado, hay una crisis económica, política, social conocida por todo el mundo, y el mundo está reaccionando señalando al gobierno de Maduro como una dictadura más de la expansión castrista, que tiene por defensa el castrismo de Cuba y las dictaduras del denominado socialismo del siglo XXI, que están asentadas en Bolivia con Evo Morales, en Nicaragua con los Ortega y parcialmente en el Ecuador con Lenín Moreno y en su momento más fuertemente con Rafael Correa. Tienen el apoyo extracontinental de Corea del Norte, una dictadura
parcial de la China y de la Rusia de Putin, que está operando en ese tema en una acción de contrapeso internacional sobre la región. Pero es un gobierno absolutamente ilegítimo y lo que diga el canciller de la dictadura son simplemente argumentos destinados a enredar algo que es demasiado claro. En Venezuela hay una dictadura que tiene que dejar el poder. El mundo está señalando a esa dictadura y le está diciendo que deje el poder porque viola todos los días los derechos humanos y porque tiene atrapado y preso a un pueblo que es el pueblo venezolano, forzado a migraciones que nunca debieron suceder, que están llenando países como Colombia, como Panamá, como el Brasil, donde están llegando decenas de miles de venezolanos que escapan del terror y del miedo que genera la dictadura venezolana. Aquí mismo en Estados Unidos, en Francia, en España, esa señal de la migración forzada es la prueba de los delitos que comete el grupo de delincuencia organizada de Maduro y el gobierno de Venezuela en contra de sus ciudadanos que ya no pueden vivir en Venezuela y por eso salen al resto del mundo. Ustedes mismos deberían estar haciendo prensa en Venezuela y no en los Estados Unidos, y están aquí porque en Venezuela, entre otras cosas, no hay libertad de prensa como una señal del ejercicio de la dictadura, que no es de hoy día. La dictadura de Venezuela está instalada hace varios años, ahora está haciendo crisis y el mundo está reaccionando y estamos llegando al punto de quiebre en el cual el dictador tiene que salir. Ahora, precisamente en torno a esta necesidad que a través de la comunidad internacional se hace el llamado del rescate de la democracia. ¿Cuánto más puede soportar el régimen de Nicolás Maduro, tomando en cuenta que estas sanciones nuevamente comienzan a ventilarse porque quizás se ha retrasado su ejecución ante lo que se conoció como los efectos post-Harvey, puesto que había un compromiso de la producción petrolera en la zona de Texas y que quizás las sanciones desde el punto de vista petrolero para Venezuela no eran viables porque no garantizaban quizás que los mercados estadounidenses no pudieran resultar afectados. Para que termine la dictadura venezolana hay un proceso en dos rumbos, un proceso interno, que es el proceso que el pueblo venezolano ha llevado exitosamente hacia adelante, mostrando casi 5 meses de protesta y que ahora se ha aplacado un poco, y el proceso de presión externa, que precisamente por ese tipo de acción y por la información que el mundo ha recibido está creciendo. Ahora, en el punto de vista de la presión externa, van a haber multiplicidad de sanciones de parte de diferentes países. El diálogo que se está pretendiendo instalar o que se ha instalado en Venezuela ha demorado las sanciones de la Unión Europea, pero eso no puede mantenerse así por demasiado tiempo porque ese diálogo o restituye la democracia y Maduro se va, o la presión y las sanciones de la Unión Europea tienen que venir encima. Trump acaba de decir que Estados Unidos va a avanzar con más sanciones, pero hay un tema adicional que se está mencionando poco y es la aplicación de la Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional a los individuos que forman parte de la dictadura venezolana, a Maduro, a Diosdado Cabello, al gabinete, a los miembros de esa asamblea constituyente usurpadora. Están cometiendo crímenes que tienen efectos en otros estados y por eso otros estados pueden aplicar la Convención de Palermo y ordenar la captura internacional de esos individuos. Ese es un proceso que está empezando y que en semanas más vamos a ver que surte también efectos y no puede generar otra cosa que la caída y el deterioro del régimen dictatorial. Este es un esfuerzo general en el cual el pueblo venezolano, los líderes políticos, los líderes civiles, la resistencia, la oposición venezolana, lo que quieran llamar, el 90% de los venezolanos que están en contra de la dictadura, tienen respaldo internacional creciente y lo que la OEA muestra hoy día en su Asamblea General, en su periodo ordinario de sesiones, es la solidaridad uniforme del mundo que está diciendo Venezuela tiene que volver a la democracia, Maduro debe dejar el poder. No se trata de Trump, no se trata de Temer, no se trata de Santos de Colombia, se trata de toda la región y de todo el mundo que sabe que Venezuela es víctima de una dictadura criminal. Ahora bien, tratando también de darle forma o darle lectura al discurso de Donald Trump en general, él también se refirió a otros temas y sabemos que precisamente Donald Trump no es quizás el mejor amigo de la diplomacia,
quien siempre de alguna manera había manifestado desacuerdos y tener muchas diferencias con estos órganos diplomáticos. En esta oportunidad se presentó a la Asamblea, pero se refirió también a temas de la burocracia en la ONU, a temas de que Estados Unidos iba a darle más peso a sus problemas internos y que iba a estar estudiando el subsidio, que sabemos que es muy importante, que le hace Estados Unidos a este organismo. ¿Cómo se puede leer, cómo se le puede interpretar a estas palabras? Mire, las Naciones Unidas viven de aportes de todos los países. Las Naciones Unidas se crean en el año 45 como resultado de la Segunda Guerra Mundial, auspiciados básicamente por los Estados Unidos y los que son los miembros del Consejo de Seguridad, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, la Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética, Rusia de hoy día y la China. Antes era la China nacionalista, ahora es la China comunista, la China. Los mayores aportes siempre han sido de Estados Unidos y yo creo que la señal que da el presidente norteamericano en el sentido de decir todo el dinero que ponemos en las Naciones Unidas se va en demasiada burocracia y queremos resultados más efectivos, es una buena reflexión que tiene que ser trabajada en las Naciones Unidas porque no es el primero que la dice Trump. La han venido diciendo desde hace 10 o 15 años los presidentes, los cancilleres, los jefes de Estado y de Gobierno de los principales países aportantes de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas han hecho crecer una burocracia que es muy grande, que es muy bien rentada. Si usted quiere que le pase algo bueno en la vida, consiga un cargo de funcionario de las Naciones Unidas y tiene la vida garantizada. Y conforme eso ha ido sucediendo, se han ido acotando los resultados. Y esa es una cosa que hoy día Trump ha puesto en evidencia, pero no es el primero, eso no es la doctrina Trump. Esa doctrina ya viene siendo una crítica de hace aproximadamente 2 décadas. Muchísimas gracias, Carlos Sánchez Berzaín, abogado político, máster, director de Inter-American Institute for Democracy y también ex ministro de Defensa de Bolivia. Gracias por compartir con nosotros su apreciación. Gracias a ustedes, muy amables. Hora de hacer pausa, ya venimos con más. Dedíquenlo aquí, amigas y amigos.